En esta presentación te estaré hablando de balance hídrico y de cómo hacer la cuantificación de una manera muy fácil. El balance hídrico es la cuantificación de ingresos y egresos de líquidos de un paciente en un tiempo determinado. Habitualmente se realiza en 24 horas. Un paciente adulto sano es capaz de mantener su balance hídrico electrolítico por homeostasis. Objetivos del balance hídrico. Prevenir la sobrehidratación, que puede traducirse en sobrecarga cardiovascular con edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Prevenir la deshidratación o déficit hídrico, que puede alterar principalmente la función renal. Factores que influyen en el volumen hídrico. Número 1. La superficie corporal. A mayor peso, mayor agua. La edad. La edad y el agua son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que a más edad tengamos, vamos perdiendo agua. Y el sexo. La mujer tiene menos agua por unidad de peso que el hombre, y esto se debe a que la mujer tiene un poco más de masa grasa en relación al hombre. La homeostasis es el equilibrio que se produce en un medio interno. Ayuda a los seres vivos a adaptarse a los cambios y a mantener un ambiente interno estable y constante. Los riñones principalmente mantienen el equilibrio fundamentalmente modificando el volumen de la orina excretada para adaptarse al volumen de los líquidos ingresados. Los electrolitos son minerales que transmiten corriente eléctrica. Se encuentran en la sangre, la orina, los tejidos y otros líquidos del cuerpo. Dentro de sus funciones está equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, transportar nutrientes a sus células, eliminar los desechos de sus células y también ayudan a funcionar a sus nervios, músculos, corazón y cerebro de una manera adecuada. Estos minerales se encuentran en los alimentos y cuando hay desequilibrio hídrico se asocia con cuadros patológicos y pueden llevar a un compromiso de estado de salud de un individuo, especialmente aquellas personas de edad avanzada con patologías agudas y crónicas agregadas como las cardíacas, renales, respiratorias y o estados de inestabilidad hemodinámica. El agua es el compuesto más abundante del cuerpo y representa aproximadamente entre el 50 y 60% del peso total de un adulto joven y sano. Esta distribución de los líquidos corporales se divide en líquido intracelular y en líquido extracelular. El líquido intracelular representa el 40% del agua corporal aproximadamente y el líquido extracelular, que está situada fuera de la célula, representa aproximadamente un 20%. Este último se divide en líquido intersticial, representando aproximadamente el 16%, y el líquido intravascular, que está formado por la parte líquida de la sangre llamada plasma. Esta constituye un aproximado de 4 a 5%. En los ingresos del balance hídrico tenemos el agua exógena, que es el agua que viene del exterior de nuestro cuerpo, es decir, la que se toma con los alimentos. Hay otra fuente que proviene directamente del cuerpo, que es el agua endógena. Esto es la oxidación de los alimentos, que se produce durante la digestión de los nutrientes contenidos en los alimentos. Entre las pérdidas del balance hídrico tenemos la diuresis, pérdidas por las heces, por vómitos, por sonda nasogástrica, por sonda nasoyeyunal, en los drenajes, ostomías y hemorragias. Se pierden aproximadamente de 100 a 200 cc de líquidos en cirugías menores y de 400 a 600 cc en cirugías mayores. También tenemos otras pérdidas, como las pérdidas digestivas. Estas las mencioné en la diapositiva anterior, que son como los vómitos, en las sondas nasogástricas, en las sondas nasoyeyunal, etc. También tenemos pérdidas en sangramientos, en secreciones como las heridas y las secreciones de las vías respiratorias, como por ejemplo los mocos, también en drenajes como el hemovac y en procedimientos como la paracentesis, donde también se pierde líquido. En el balance hídrico también existen pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles son las que podemos medir sin dificultad. Estas se cuantifican, como por ejemplo la orina y las heces, entre otras. Las pérdidas insensibles son las pérdidas de líquidos que no son cuantificables o evidentes y que por lo tanto no se pueden medir con exactitud. Estas se calculan
Dentro de las pérdidas insensibles tenemos las cutáneas. Estas pérdidas suceden mediante la sudoración. Y las pulmonares, estas pérdidas se dan en forma de vapor de agua. Cada una de ellas puede llegar a representar 400 mililitros de líquidos en un día. Se pueden presentar situaciones que aumentan la cantidad de agua perdida. En el caso de la fiebre se pierden 6 cc hora por cada grado de temperatura por encima de los 37 grados centígrados. En el caso de la sudoración existen 3. La leve se pierden 10 cc por hora, en la moderada 20 cc por hora, en la profusa 40 cc por hora. En el caso de la respiración, si la frecuencia respiratoria es mayor de 20 por minuto, se pierde 1 cc en cada respiración. Y en las pérdidas insensibles por perspiración, la constante es 0.5 por peso por 24 horas. Para realizar el balance hídrico solo debes restar el volumen total de los ingresos versus el volumen total de los egresos. Esto te dará 3 posibles resultados. Si los ingresos son mayores que los egresos, esto estaría dando un resultado positivo y estaríamos hablando de un paciente sobrehidratado. Si los ingresos son menores que los egresos, esto dará un resultado negativo. Estaríamos hablando de un paciente deshidratado. Si los ingresos son iguales a los egresos, estaríamos ante un paciente hidratado. Los resultados obtenidos permiten al médico ajustar con precisión el volumen de los líquidos de ese paciente y así evitar las descompensaciones metabólicas que agravarían la patología del enfermo. Todos los líquidos que son ingresados a nuestro cuerpo deben ser eliminados en la misma proporción. En los ingresos, la ingesta de bebidas y alimentos es muy variable. También ganamos agua metabólica y ganamos agua con el aire inspirado. En las pérdidas es muy variable en la ingesta de líquidos, la dieta, la temperatura ambiental, en la actividad física. Perdemos líquido cuando orinamos, en las heces, en los pulmones cuando expiramos el aire y en la piel. No hay almacenes, todo lo que se pierde hay que reponerlo. El principal órgano regulador de las pérdidas de líquidos es el riñón y en la sensación de sed también regula los ingresos. Aquí les dejo 2 casos clínicos. Les deseo muchos éxitos en su cálculo del balance hídrico. Aquí te presento varios ejemplos de la hoja de control de balance hídrico. Todas varían según el país. La hoja de registro del balance hídrico es responsabilidad del personal de enfermería y permite detectar posibles cambios en el balance hidroelectrolítico y establecer lineamientos en el tratamiento que se le proporcionará al paciente. Como dije anteriormente, se cuantifica habitualmente en 24 horas, registrando por turnos los ingresos y egresos de líquidos y realizando la sumatoria al final de este periodo de tiempo. El personal de enfermería debe preparar la hoja de registro de balance hídrico con los datos del paciente, realizar el procedimiento con el uso del método de barrera, medir las cantidades de líquidos administrados al paciente por las diferentes vías. Si es por vía enteral, debe cuantificar todo lo que ingresa por vía oral y si es parenteral, se refiere a todo lo que ingresa por las vías endovenosas. Medir las cantidades de líquidos eliminados por las diferentes vías. Cuantificar las pérdidas insensibles. Comprobar que los recipientes estén completamente vacíos, pues los pozos de mediciones anteriores alterarían los resultados en cantidad y valoración de las características del drenado. Y, muy importante, registrar los resultados en la hoja del balance hídrico.